Introducción a la psicolingüística. Historia de la psicolingüística. En el principio, se dedicaban a estudiar los mecanismos cognitivos que nos permitían comprender y producir el habla. En la actualidad, con el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación, fundamentalmente las de neuroimagen, se interesan por conocer los mecanismos neuronales. La psicología del lenguaje, también denominada psicolingüística, es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. Se intensifica su estudio en los años 50. La primera reunión para tratar acerca de la psicolingüística fue en 1951 en la Universidad de Condon. La segunda reunión fue en 1953 en la Universidad de Indiana. Y en 1954 se publica un libro donde aparece por primera vez el término de psicolingüística. Entre sus máximos representantes podemos citar a dos: a Gunn y a Chomsky. Gunn, quien definió a la psicología como la ciencia de la vida mental, y Chomsky, quien realizó estudios empíricos utilizando el método consciente en observar las operaciones mentales. El lenguaje. El lenguaje es un instrumento básico para los humanos, del mismo modo que observando una herramienta nos hacemos una idea de sus posibles funciones. Igualmente, analizando el lenguaje es posible reconocer lo que podemos realizar mediante su empleo e incluso establecer sus límites de eficacia. Los componentes del lenguaje son fonemas, morfemas, sintaxis y discurso. En los fonemas, que es la unidad más pequeña que establece distintos significados; los morfemas, unidades más pequeñas cargadas de significados; la sintaxis, combinación de palabras para formar oraciones; y el discurso, una unión de varias oraciones que mantiene una unidad de sentido y coherencia. En las conjeturas tradicionales para el lenguaje tenemos la teoría del wow-wow. Establece que el origen del lenguaje estaría relacionado con las onomatopeyas. La teoría del ay-ay plantea que la raíz inicial del lenguaje la constituirían las interjecciones causadas por las emociones. La teoría del ding-dong se origina en las conexiones naturales entre sonido y objeto, asociando sonidos agudos como la vocal i al ding y la vocal o al dong. La teoría del au: el lenguaje surgió del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas realizaban. También tenemos la teoría del la-la, propuesta por el lingüista Jespersen. Consideraba que el lenguaje surgió del lado romántico de la vida. Base biológica del lenguaje humano. La fonación es el trabajo muscular transformado en voz y palabra. Con ella se logra la comunicación verbal, que consiste en una serie de sucesos que ligan el estado mental del oyente con el del hablante a través de procesos fisiológicos, psíquicos, lingüísticos y físicos acústicos. El sistema fonatorio es parte integrante del cuerpo, vinculado con otras estructuras y sistemas. La interacción de estos sistemas participa activamente de la función fonatoria, todo regulado por el sistema nervioso central y periférico. Conozcamos ahora dos casos de niños salvajes. El primero, Víctor de Aveyrón, fue un caso que no logró avanzar en la comunicación oral, sin embargo se encontró avances en la escritura. Y Helen Keller fue uno de los casos que más llamaron la atención en la adquisición del lenguaje, ya que esta niña era sordomuda y ciega. Pese a sus dificultades, logró comunicarse a través de gestos que fueron enseñados por su maestra. Áreas involucradas en el lenguaje. Tenemos el área de Broca, que está ubicada en el lóbulo frontal, específicamente en la tercera circunvolución frontal, implicada en la producción del lenguaje. Fue descubierta por Paul Broca, médico, anatomista y antropólogo francés, quien descubrió el área de Broca en su paciente Lebor. Área de Wernicke. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Fue descubierta por Karl Wernicke, neurólogo y psiquiatra alemán. Afasias.
La fascia de Broca se caracteriza por la falta de fluidez del lenguaje, inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, dificultad para encontrar la palabra apropiada, errores sintácticos, dificultad en el uso de palabras funcionales como las preposiciones o los artículos. La fascia de Wernicke se caracteriza por fluidez normal en el habla, pero con alteraciones del contenido semántico, sustitución de palabras similares fonéticamente o semánticamente, uso de neologismos, palabras o frases inventadas, reiteración de palabras o frases cortas, dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento en los errores. Cerebro y lateralización del lenguaje. Estructura general del cerebro. El córtex es un tejido blando que forma pliegues o circunvoluciones denominadas giros y surcos o cisuras. El cerebro está dividido en 2 hemisferios unidos por un cuerpo calloso. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital, izquierdo y derecho respectivamente. Áreas relacionadas con el lenguaje. El control y la organización del lenguaje se encuentran localizados especialmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. La dominancia del lenguaje está relacionada a la lateralidad. La dominancia para el lenguaje está relacionada a la lateralidad. Aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, el 70% lo tiene representado en el hemisferio izquierdo, un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en forma bilateral. Para la ruta de la lectura encontramos 2 vías, la ruta ventral y la ruta dorsal. En la ruta ventral encontramos la corteza visual primaria, el área de Wernicke, memoria semántica y memoria visual, el área de Broca y finalmente en la corteza motora primaria. Existen 2 áreas principales dentro de la ruta ventral, el área de Wernicke y el área de Broca. Para la ruta dorsal de la lectura, iniciará su recorrido en la corteza visual primaria, siguiendo al área de Wernicke, memoria semántica y visual, llega al fascículo arqueado, al área de Broca y finaliza en la corteza motora primaria. Encontramos 3 áreas principales en esta ruta, que son el área de Wernicke, el fascículo arqueado y el área de Broca. Al igual que la anterior, tenemos la ruta ventral y dorsal en la escritura. Iniciaremos por la corteza visual primaria, seguido del área de Wernicke en la memoria semántica. Llega al área de Exner, área de centro del Luria superior. Las áreas principales son área de Wernicke, memoria semántica, y área de Exner, área de centro del Luria superior. En la ruta dorsal inicia el recorrido en la corteza visual primaria, llega al área de Wernicke, memoria semántica, llega al giro angular y termina en el área de Exner o área de centro del Luria superior. Las áreas principales son el área de Wernicke, el giro angular y el área de Exner o centro del Luria superior. El habla. Al igual que las 2 anteriores, encontramos la ruta ventral y la ruta dorsal. Inicia el recorrido en la corteza auditiva primaria, seguida del área de Wernicke o memoria semántica y memoria auditiva. Llega al área de Broca para finalizar en la corteza motora primaria. Las áreas principales de la ruta ventral en el habla son el área de Wernicke, memoria semántica y memoria auditiva, y el área de Broca. En la ruta dorsal del habla encontramos la corteza visual primaria, seguida del área de Wernicke, memoria semántica y auditiva, giro angular, fascículo arqueado, área de Broca y finaliza en la corteza motora primaria. Las áreas principales en la ruta dorsal son el área de Wernicke, memoria semántica y auditiva, el giro angular, el fascículo arqueado y el área de Broca.
Unidad 2. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. La base cognitiva del lenguaje. La base cognitiva del lenguaje inicia con el periodo preverbal o prelingüístico, donde las interacciones preverbales entre el bebé y otras personas son calificadas como protoconversaciones porque tienen una estructura similar a la de los diálogos, seguida del periodo holofrásico. La holofrasia constituirá el núcleo del desarrollo lingüístico a pesar de la falta de gramaticalidad de estas construcciones. Su aparición indica que el bebé entiende las verbalizaciones. Existen también las primeras combinaciones de palabras. Entre los 2 y los 3 años, los niños empiezan a combinar 3 o más palabras de forma habitual, llegando a emitir frases sorprendentemente ricas, seguida del desarrollo del lenguaje avanzado. En el periodo comprendido entre los 16 meses y los 4 años aproximadamente, el vocabulario de los niños aumenta de forma exponencial. A medida que los pequeños crecen, tienen lugar distintos hitos que serán fundamentales para el desarrollo del lenguaje adulto.